Buenos días, mi nombre es Víctor Hugo Martínez Díaz y en el día de hoy estaré realizando una explicación sobre la primera ley de Newton. Entonces, para adentrarnos más al tema de la primera ley de Newton, encontramos que el físico, matemático y astrónomo inglés Isaac Newton, basándose en los estudios de Galileo y Descartes, publicó en 1684 la primera gran obra de la física, Principios matemáticos de filosofía natural, también conocidos como Principia. En la primera de las tres partes en la que se divide la obra, expone en tres leyes las relaciones existentes entre la fuerza y sus efectos dinámicos, las leyes de la dinámica. Y nos vamos a basar en la primera ley de Newton. Abordamos la primera de las tres leyes. La primera ley de Newton o principio de inercia. Para ello veremos el concepto de inercia asociado a la primera ley, la definición de la primera ley de Newton, su relación en el momento lineal y qué son los sistemas de referencias inerciales y no inerciales. Basándonos en el concepto de inercia asociado como primera ley, vamos a ver de qué se trata la primera ley de Newton. Entonces encontramos que la primera ley de Newton, como dijimos antes, de tiempos atrás de Aristóteles, era común pensar que para mantener en movimiento un cuerpo debe actuar sobre él una fuerza de forma continua, como por ejemplo en un balón de fútbol que lo golpean y recorre unos metros, acaba por pararse, ¿verdad? O sea, tiene una fuerza inicial y va a tener un punto final, un punto de quiebre donde se va a quedar en estado de reposo. Entonces ahí eso será como una breve explicación ahí de la primera ley de Newton. Entonces nos vamos a la primera ley de Newton, un concepto más a fondo. Entonces la primera ley de Newton, también conocida como principio de inercia, establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento, sino se aplica una fuerza sobre él. Como vimos en el ejemplo anterior del balón, se aplica una fuerza sobre el objeto y esta hace que él esté en movimiento. O si la resultante de la fuerza que se aplica es nula, es decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento. Entonces podemos deducir de esto que todos los cuerpos se oponen a cambiar su estado de reposo o movimiento, y esta oposición recibe el nombre de inercia. La masa de un cuerpo, entendida con su cantidad de materia, es una medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo. Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la resultante de la fuerza que actúa sobre él sea nula. Nos vamos a la inercia y movimiento lineal. De aquí, de la inercia y movimiento lineal, pues este es un movimiento de un cuerpo que se caracteriza por su cantidad de movimiento o movimiento lineal, que relaciona su masa con su velocidad, asumiendo que la masa de un cuerpo permanece constante a lo largo del movimiento. Esta ley se puede enunciar de la siguiente forma. O el movimiento lineal o cantidad del movimiento de un cuerpo aislado permanece constante. Este se trata del principio de conservación de momento lineal, sobre el que profundizaremos más en el siguiente desarrollo de tema. Entonces vamos aquí a sistemas de referencias inerciales y no inerciales. Vemos que en el tema de referencias inerciales y no inerciales hemos resaltado dentro de tres actividades realizadas en miniatura de algunos ejemplos. Vemos la importancia del sistema de referencia a la hora de decir si un cuerpo se mueve o no. Cabe aquí hacerse una pregunta parecida: ¿se cumple la primera ley de Newton para cualquier sistema de referencia? Bueno, ya lo explicaremos. Aquí hay un breve ejemplo que son tres caricaturas en la que una se observa en estado de reposo, la segunda la observamos con velocidad constante y la tercera la observamos con velocidad variable. Entonces
vamos a analizar estos tres ejemplos. Cuando la que observamos en estado de reposo, en la primera situación es evidente que el observador en reposo percibe el objeto también en reposo, o sea, ambos están en estado de reposo y por tanto su momento lineal permanece constante. El primer observador puede afirmar que sobre el cuerpo no actúa ninguna fuerza. Ahí se cumple la primera ley de Newton. En la segunda caricatura vemos que está el observador en velocidad constante, o sea, tiene una velocidad continua que va ejecutando de forma constante. En la segunda situación, ahí se observa que se aleja del cuerpo a una velocidad constante, es decir, dado que no es capaz de percibir su propio movimiento y a falta de cualquier otro elemento que le sirva de referencia, percibirá que es el cuerpo el que se aleja de él a velocidad constante. En cualquier caso, también él podrá afirmar que sobre el cuerpo no actúa ninguna fuerza, al no variarse la velocidad a la que se aleja el cuerpo, y por tanto permanece constante su momento lineal. Aquí también podemos inferir que se cumple la primera ley de Newton. Y en el tercer objeto vemos el observador con velocidad variable. El tercero de nuestros observadores es el más especial. Se aleja del cuerpo cada vez más rápido, es decir, mediante un MRUA que le hará percibir en el cuerpo posee una aceleración, es decir, que varía su velocidad y por tanto su momento lineal. Que se siga cumpliendo la primera ley de Newton, el observador tendrá que decir una fuerza actuando sobre el cuerpo. Entonces podemos inferir que en las tres se cumple la primera ley de Newton. En la primera, el observador está en estado de reposo mediante el objeto, entonces no se aplique ninguna fuerza, por lo tanto el objeto va a estar en estado de reposo. En la segunda, como están en velocidad constante, se va alejando cada vez del objeto mediante va aumentando su velocidad a un ritmo en la que se observa que se va alejando del objeto. Y en la tercera también se infiere que el cuerpo posee una aceleración, es decir, que varía su velocidad y por tanto su momento